24 meses sin una palabra de mi único hijo. Luego, de repente, apareció una invitación. Pensé que la reconciliación finalmente estaba al alcance. Me equivoqué. Lo que me esperaba no era el perdón, sino una emboscada cuidadosamente orquestada. De pie frente a lo que solía ser mi hogar familiar, una ama de llaves que había conocido durante décadas me agarró la manga con urgencia. Su mensaje era simple y aterrador. Váyase ahora. No entre. Algo terrible está esperando dentro. Tomé una decisión en fracciones de segundo de confiar en su advertencia, escondiéndome cerca para observar lo que ocurriría. Antes de continuar con lo que pasó después, me encantaría que pulsaras el botón de suscribirte y dejaras un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Las flores en mi mano parecían inusualmente pesadas mientras mi vehículo entraba en la conocida entrada. Esta propiedad, la que había transferido la propiedad 5 años antes, había sido mi orgullo y alegría. Yo había supervisado cada detalle de su construcción. El sol primaveral se reflejaba en las ventanas casi burlonamente, como si la casa misma supiera algo que yo no sabía. 730 días habían pasado desde la última vez que hablé con Brian, mi hijo. Nada más que un silencio ensordecedor, roto 3 días antes por un breve mensaje en mi teléfono. Padre, deberíamos hablar. Únete a nosotros para una cena este viernes por la noche a las 7. Tu presencia importa. A los 67 años de edad, con 3 décadas y media dedicadas como juez de tribunal de distrito, había presenciado a la humanidad en su peor versión. Criminales, estafadores, manipuladores de todo tipo. Entendía el engaño íntimamente. Sin embargo, cuando tu propia carne y sangre se pone en contacto después de un silencio tan prolongado, la lógica pasa a un segundo plano ante un optimismo desesperado. Como un completo tonto, dejé que la esperanza anulara la experiencia. Me ajusté la corbata que me había regalado 2 cumpleaños atrás, cuando aún existía conversación entre nosotros, y me acerqué a la entrada. La residencia se erguía magnífica en el barrio histórico. Construcción de ladrillo, paisajismo impecable, fácilmente valorada en 2 millones en el mercado actual. Había transferido esta propiedad a Brian y su esposa Kimberly como regalo de bodas 5 años antes, creyendo que la generosidad fortalecería nuestros lazos familiares. En estos días, yo residía en un pequeño apartamento en el centro. Los padres hacen sacrificios, me dije a mí mismo. Eso es lo que hace la familia. Mi dedo se detuvo cerca del timbre cuando todo cambió. La puerta se abrió abruptamente. Allí estaba Rosalie, con los ojos muy abiertos por un miedo inconfundible. Ella había mantenido nuestro hogar durante 2 décadas, continuando su empleo después de la muerte de mi esposa, y luego quedándose con Brian y Kimberly. Nadie entendía mejor las dinámicas de esta familia que ella. «Señor Carroll», susurró frenéticamente, sus dedos envolviendo mi muñeca con sorprendente fuerza. «No puede entrar. Váyase inmediatamente. Han preparado algo horrible». Me quedé mirándola, confundido, mi cerebro luchando por procesar su urgente advertencia. «Rosalie, ¿qué estás?» «Por favor», me interrumpió, intensificando su agarre. «Debe confiar en lo que le estoy diciendo». 35 años interrogando testigos me habían enseñado a distinguir la verdad de la fabricación. El terror en la expresión de Rosalie era genuino, crudo, auténtico, imposible fingir. «¿A dónde debo ir?», pregunté en voz baja. «Esos arbustos altos en la propiedad del vecino. Escóndase allí. Observe lo que pasa. Lo entenderá todo. Por favor, señor Carroll, se lo suplico». Algo en su tono desesperado hizo que tomara la decisión. Me retiré de la puerta, aún sosteniendo esas ridículas flores, y me moví rápidamente a través del césped hacia los setos de vecino. Me sentía absurdo, un ex-juez agachado en arbustos como un adolescente evitando la detección de sus padres. Pero me arrodillé allí, con mis rodillas envejecidas protestando, y concentré mi atención en mi antigua residencia. 5 minutos. Eso fue todo el tiempo que tomó para que todo mi mundo se inclinara sobre su eje. 2 vehículos policiales aparecieron, con luces de emergencia parpadeando en silencio. 4 oficiales uniformados salieron, con las manos cerca de su equipo, expresiones graves y cautelosas. Se acercaron a la entrada con los movimientos cuidadosos de personas que anticipan problemas. La puerta se abrió. Kimberly estaba enmarcada en el umbral. Incluso desde 50 yardas de distancia, podía detectar signos de angustia, o más bien, la apariencia de angustia. Mis instintos judiciales se activaron automáticamente. Su ropa estaba dañada en el hombro. El maquillaje estaba corrido por su rostro. Parecía alguien que había sido victimizada.
Mi estómago se hundió. Un oficial habló con ella. Ella gesticuló hacia el interior. Dijo algo inaudible desde mi posición. Luego señaló. Señaló hacia donde yo debería haber estado parado, donde habría estado sin la intervención de Rousalie. La horrible realidad se cristalizó con una claridad enfermiza. Esto no era sobre una cena. No era sobre reconciliación familiar. Mi propio hijo había orquestado una trampa diseñada para destruirme por completo. Observé mientras los oficiales realizaban su búsqueda. Vi cómo Kimberly tocaba repetidamente su ropa rota, sacudía la cabeza continuamente, interpretando perfectamente el papel de víctima. Vi a Brian aparecer en la entrada, su rostro mostrando una preocupación y confusión calculadas. Mi hijo, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, a hacerse el nudo de la corbata, a defender principios, estaba intentando actualmente incriminar a su propio padre por algo inconcebible. Mis manos temblaban incontrolablemente. Las flores habían caído en algún lugar de los arbustos. Mis piernas se habían entumecido. No podía sentir nada excepto una rabia fría asentándose profundamente en mis huesos como hielo cristalizándose en mis venas. 30 minutos transcurrieron antes de que la policía se fuera. Permanecí escondido otros 20 minutos, observando cómo las luces se encendían y apagaban en toda mi antigua casa. Finalmente, cuando mis rodillas se negaron absolutamente a cooperar más, me arrastré de vuelta a mi vehículo y me alejé. El viaje de regreso a mi apartamento existe solo como un borrón en mi memoria. No recuerdo estacionar, subir en el ascensor ni abrir mi puerta. Recuerdo sentarme en la oscuridad en mi modesta sala de estar, un espacio que cabría entero dentro del vestíbulo de la casa que había regalado, mirando a la nada. Mi hijo intentó tenderme una trampa. Las palabras se repetían interminablemente en mi mente como una grabación rota. Mi hijo, mi propia sangre, el niño que crié solo después de la muerte de su madre. ¿Qué habían planeado exactamente? ¿Qué habría pasado si hubiera cruzado esa entrada? La ropa dañada, las lágrimas, la policía ya en camino. La imagen no era difícil de armar. Pretendían acusarme de agresión, acoso, algo suficiente para que me arrestaran, humillaran, destruyeran. ¿Pero por qué? Me senté allí en la oscuridad y sentí que algo dentro de mí se endurecía como acero. 3 décadas y media como juez enseña paciencia. Enseña que la justicia llega lentamente pero inevitablemente. Querían mi destrucción. Tendrían que esforzarse mucho más que con tela rota y lágrimas fabricadas. Yo era Richard Carroll. Había pasado 35 años observando a criminales intentar burlar al sistema legal. Conocía cada laguna, cada precedente, cada método que la ley proporciona para proteger a los inocentes o castigar a los culpables. Y mi hijo y su esposa acababan de cometer un error catastrófico. No dormí esa noche. Permanecí en el único sillón de mi apartamento observando las luces de la ciudad parpadear a través de mi ventana, contemplando todos los momentos que había pasado por alto, todas las señales de advertencia que había ignorado porque desesperadamente quería creer en mi hijo. 5 años antes, la boda de Brian había sido la ocasión más feliz desde la muerte de mi esposa. Lo había acompañado al altar. Su madre ausente, yo cumplía ambos roles parentales, y solo había visto alegría en sus ojos entonces. Kimberly había parecido ideal, hermosa, educada, encantadora. Una analista financiera con inteligencia y presentación impecable. Recordaba vívidamente la cena de ensayo. Padre, había dicho Brian, apartándome. Kimberly y yo lo hemos discutido. Queremos que sientas que esta casa sigue siendo tuya. Tú la construiste con mamá. Nunca olvidaremos ese sacrificio. Me había emocionado. Vergonzoso para alguien que se enorgullecía de su compostura. Hijo, esta casa te pertenece ahora. Construye tu vida aquí. Construye tu familia aquí. Ese es mi único deseo. Kimberly me había abrazado esa noche. Eres el padre que nunca tuve. Richard, había susurrado. Prometo cuidar de Brian. Nos cuidaremos mutuamente. Palabras hermosas. Veneno envuelto en seda. La primera señal de advertencia apareció 6 meses después de la boda. Acción de Gracias. Siempre había organizado Acción de Gracias. Tradición, la festividad favorita de mi esposa. Ese año, Brian llamó explicando que celebrarían con la familia de Kimberly. ¿Lo entiendes, verdad, padre? Necesitamos equilibrar el tiempo justamente. Justo. Asentí durante esa conversación telefónica. Dije, por supuesto, lo entiendo. Pasé el día solo con un pollo asado y una película terrible. Llegó Navidad. Oh, padre, lo siento mucho.
Kimberly pensó que te había dicho que haríamos Nochebuena en casa de sus padres este año. Debió haber un malentendido. ¿Malentendido? Claro. Luego vinieron las peticiones financieras. Pequeñas al principio. Padre, estamos renovando la cocina. ¿Podrías ayudarnos? Solo 5,000. Ayudé. Por supuesto que ayudé. El automóvil se averió. Necesitamos uno nuevo. El pago inicial nos está abrumando. Los impuestos de la propiedad excedieron las expectativas. Hay esta oportunidad de inversión. Ahí fue donde todo cambió. La oportunidad de inversión. Brian había visitado mi apartamento, mi pequeño deprimente apartamento que le hacía arrugar la nariz al entrar, y se sentó frente a mí con documentos, proyecciones y promesas. Es un retorno garantizado. Padre, la firma de Kimberly está participando. Estamos hablando de retornos que podrían duplicar nuestra inversión en 2 años. Pero necesitamos capital. Necesito que inviertas tu fondo de pensión. Examiné los papeles. Examiné a mi hijo. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desesperación mezclada con algo más duro. Codicia tal vez, o miedo. Hijo, esto representa mi retiro. Todo lo que poseo. Exacto. ¿No quieres que crezca? ¿No confías en mí? Ahí fue cuando Kimberly apareció en mi puerta. No me había dado cuenta de que lo había acompañado, que había estado esperando en su vehículo. Richard, dijo, su voz dulce como miel pero afilada como navaja. Entiendo tu cautela, pero Brian es tu hijo. Te está pidiendo ayuda. ¿No crees en él? Sentí que la trampa se cerraba incluso entonces, pero intenté esquivarla con gracia. No se trata de creer. Se trata de ser inteligente con las finanzas. He trabajado demasiado duro. ¿Has trabajado demasiado duro? La voz de Kimberly se volvió gélida. Brian también trabaja duro. Pero supongo que eso no te importa. Supongo que el éxito de tu hijo no importa tanto como tus preciados ahorros. La discusión escaló rápidamente. Brian me llamó egoísta. Kimberly me llamó controlador. Dijo que intentaba mantener a Brian dependiente, tratando de mantenerlo pequeño. Me defendí mal, lo admito, y se fueron. Llamé a Brian al día siguiente para disculparme. Dejé 3 mensajes de voz. Envié textos. Nada. 2 semanas después, conduje hasta la casa. Kimberly respondió. Brian no quiere verte actualmente. Richard. Lo heriste profundamente. Necesita espacio. Espacio. 2 años de espacio. Sentado en mi oscuro apartamento después de la casi catástrofe en la casa, finalmente entendí por completo. No había sido sobre la inversión en absoluto. Había sido una prueba. Cuando fallé su prueba, cuando me negué a entregar mis ahorros de toda la vida, me convertí en un problema, un obstáculo, y ahora querían eliminar ese obstáculo permanentemente. Pensé en Brian de niño, 8 años, aprendiendo a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Se había caído, se raspó la rodilla hasta sangrar, y yo limpié la herida mientras él lloraba. Padre, no puedo hacerlo, había sollozado. Si puedes, le dije, te levantas de nuevo. Lo intentas otra vez. Eso es lo que hacemos. Se levantó de nuevo. Aprendió a andar. Ese niño había desaparecido. En su lugar estaba un hombre que no reconocía. Un hombre controlado por una mujer que veía a las personas como activos para aprovechar o pasivos para eliminar. La rabia que había sentido en la casa regresó, pero más fría ahora, calculada. Había pasado 35 años en salas de tribunal observando a malas personas hacer cosas malas y enfrentar consecuencias. Sabía cómo funcionaba esto. Conocía el sistema por dentro y por fuera. Pensaban que yo era solo un viejo solitario, fácilmente manipulable o fácilmente destruible. Se equivocaban. Me puse de pie, encendí la luz y encontré mi teléfono. Tenía llamadas que hacer, planes que desarrollar, evidencia que reunir. Rosalie me había salvado esa noche, pero necesitaba saber qué habían planeado, qué esperaban lograr, y luego necesitaba asegurarme de que enfrentaran todas las consecuencias que la ley permitiría. Porque yo era Richard Carroll, es juez de tribunal de distrito, y estaba a punto de enseñarle a mi hijo una lección que debería haber aprendido cuando tenía 8 años. Las acciones tienen consecuencias, y no puedes destruir a las personas sin responder por ello. El juego había comenzado, y esta vez yo pretendía ganar. Miré el número de Rosalie en mi teléfono durante 10 minutos antes de llamar. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de mi apartamento, proyectando sombras como barras de prisión sobre mi mesa de café. Apropiado, en realidad.
Casi había caminado hacia una jaula hecha por mi propio hijo. Ella respondió inmediatamente. «Señor Carroll». Mi voz salió más ronca de lo previsto. «Rosalie, necesito saber que escuchaste. ¿Todo?» Hubo una pausa. Escuché su respiración. Escuché el clic de una puerta cerrándose. Estaba buscando privacidad. Mujer inteligente. Estaban en el estudio. Comenzó en voz baja. La noche antes de que te enviaran ese texto. Yo estaba limpiando el pasillo de arriba y sus voces se oían. La señora Kimberly estaba emocionada. Dijo, «Una vez que obtengamos la orden de alejamiento, el resto será fácil». Mi mano se apretó alrededor del teléfono. «Continúa». El señor Bryan preguntó, «¿Y si no aparece?» Y ella se rió. «Señor Carroll», dijo, «aparecerá. Está desesperado por ver a su precioso hijo. Los viejos son tan predecibles». La voz de Rosalie se quebró. Luego explicó el plan. «Te acusarían de atacarla, de comportamiento inapropiado». La policía ya estaba en espera. Ella los había llamado antes de que llegaras siquiera. Dijo que temía por su seguridad porque habías estado enviando mensajes amenazantes. No había enviado un solo mensaje. La invitación por texto había venido del teléfono de Bryan al mío. Solo de ida. Una vez que te arrestaran, continuó Rosalie, planeaban peticionar una evaluación psicológica. Pintarte como inestable, peligroso. Luego tutela. Control de tus finanzas, tu pensión, todo. El café en mi estómago se convirtió en ácido. Querían que me declararan incompetente. Sí, señor. La señora Kimberly dijo que te cuidarían en una instalación en algún lugar y que finalmente tendrían lo que merecían. ¿Lo que merecían? La casa no había sido suficiente. Querían todo. Querían ponerme en un hogar y vaciar mis cuentas mientras yo me deterioraba. Gracias, Rosalie, logré decir. Me salvaste la vida. Usted siempre fue amable conmigo, señor Carroll. Cuando mi hija estuvo enferma, pagó por sus medicamentos. No tenía que hacerlo. Su voz se fortaleció. No dejaré que te destruyan. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitaba? Evidencia, prueba, una forma de devolverle su propia trampa. Quédese allí si puede, dije. Mantenga los ojos y oídos abiertos. Pero tenga cuidado. No deje que sospechen. Entiendo. Después de colgar, me senté en el silencio y sentí que algo frío y afilado se cristalizaba en mi pecho. Habían estado tan seguros de sí mismos, tan ciertos de que caminaría hacia su trampa como un cordero. Era hora de mostrarles lo que un juez acorralado podía hacer. Pasé los siguientes 3 días observando a mi hijo. No acechando, nada ilegal, solo observando desde lugares públicos. Una cafetería frente al edificio de su oficina, un banco en el parque cerca del restaurante donde almorzaba, el estacionamiento del gimnasio que Kimberly frecuentaba. Me sentía como un detective en vigilancia, excepto que el criminal que seguía una vez me llamó papá y lloró en mis brazos después de pesadillas. El martes por la tarde, observé a Bryan encontrarse con alguien en una cafetería del centro. Un abogado. Por su apariencia, traje caro, maletín de cuero, ese aire particular de simpatía practicada que cultivan los abogados. Se sentaron en un reservado en la esquina, y yo me posicioné cerca de la ventana con un periódico y gafas de lectura. Bryan se veía terrible. Su corbata estaba torcida, su cabello desordenado. Seguía pasándose las manos por él, empeorándolo. El abogado hablaba en tonos bajos, deslizando documentos sobre la mesa. Las manos de Bryan temblaban mientras los firmaba. ¿Qué estaban preparando? ¿Una solicitud de orden de alejamiento? Probablemente. Evidencia de mi supuesta inestabilidad. Testigos de carácter, tal vez, personas que Kimberly habría entrenado para describirme como agresivo, impredecible, senil. El abogado se fue primero. Bryan se quedó, mirando su taza de café como si pudiera contener respuestas. Por un momento, vi al niño que había sido, inseguro, buscando guía. Luego llegó Kimberly. La transformación fue instantánea. Bryan se enderezó, puso una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Kimberly se deslizó en el reservado junto a él. No frente a él, junto a él, y colocó su mano en su brazo. Posesiva, controladora. Observe su interacción con la misma atención que le había dado a innumerables testimonios de testigos. Kimberly hablaba la mayor parte, sus labios moviéndose rápidamente, su mano libre gesticulando con fuerza. Bryan asentía, asentía, asentía. Cuando intentaba hablar,
Ella lo cortaba con un toque, una mirada, una palabra que no podía oír pero podía ver el efecto. Era un títere. Mi hijo se había convertido en una marioneta, y Kimberly sostenía todas las cuerdas. Discutieron algo intensamente. Plan B. Tal vez, como había mencionado Rosalie. ¿Qué pasa si el padre sobrevive? Leí los labios lo que pude. Dinero, abogado, seguro, instalación. Cada palabra era un clavo en el ataúd que estaban construyendo para mí. La confianza de Kimberly era impactante. Se sentaba con postura perfecta, su expresión calmada, casi serena. Creía que ya había ganado. ¿Por qué no lo creería? Había aislado a Brian de su padre, lo había manipulado para que exigiera dinero, convirtió ese rechazo en 2 años de silencio y ahora orquestaba un esquema para destruirme por completo. Un sociópata de manual, en realidad. Había visto suficientes en mi sala de tribunal. Brian, sin embargo, Brian parecía atormentado. Sus ojos se movían por la cafetería, nunca se detenían. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver el músculo saltando desde el otro lado de la sala. Cuando Kimberly tocó su mano, él se estremeció ligeramente antes de obligarse a relajarse. Tenía miedo, no de mí, de ella, o tal vez de sí mismo, de en que se había convertido. Sentí un destello de lástima, rápidamente extinguido. Había hecho sus elecciones. Me había elegido a ella sobre mí. La codicia sobre la integridad. Las mentiras sobre la verdad. Lo que ocurría después, se lo había ganado. Se fueron juntos, la mano de Kimberly en la espalda de Brian, guiándolo como a un niño. Esperé 5 minutos antes de seguirlos a distancia, observando cómo subían a Mercedes que había ayudado a Brian a comprar 2 años atrás. Solo un pequeño préstamo. Padre, te lo devolveré. Nunca lo hizo. Esa noche, me senté en mi apartamento e hice una lista. No en papel, demasiado arriesgado, sino mentalmente, como solía preparar casos complejos. Evidencia necesaria, testimonio de Rosalie, registros financieros mostrando sus deudas, documentación de la transferencia de la casa, prueba de su esquema, grabaciones si fuera posible, vías legales, desafiar el regalo de la casa como transferencia fraudulenta, denuncia penal por intento de prisión falsa, fraude, conspiración, demanda civil por daños, profesionales requeridos, abogado, investigador privado tal vez, aunque podía hacer la mayor parte de la vigilancia yo mismo, analistas financieros para rastrear sus problemas de dinero, debilidades a explotar, la culpa de Brian, su miedo, las grietas en su relación que había visto en esa cafetería, el hecho de que Kimberly estaba tan confiada que se volvería descuidada, y su mayor error, subestimarme, pensar que porque les había dado una casa, les daría todo, pensar que porque había estado en silencio 2 años, me quedaría en silencio para siempre. Pensaban que era solo un viejo solitario desvaneciéndose en un triste apartamento. Olvidaron que había pasado 35 años destruyendo a personas que subestimaban la ley. La oficina de Gerald Morrison no había cambiado en los 15 años desde la última vez que estuve allí. Mismo panelado de madera oscura, mismos sillones de cuero, misma vista del horizonte del centro de Houston. Nos habíamos cruzado en el tribunal docenas de veces, él defendiendo, yo presidiendo, y habíamos mantenido el tipo de respeto profesional que surge de oponentes dignos. Richard se levantó cuando su secretaria me acompañó, extendiendo su mano. Ha pasado tiempo. Escuché que te retiraste hace 3 años. Le estreché la mano y me senté sin preámbulos. Gerald, necesito tu ayuda, y necesito que entiendas que lo que voy a contarte es tanto personal como urgente. Su expresión cambió a tensión alerta. Bien. Siempre había apreciado su capacidad para concentrarse. Lo expuse de manera limpia, cronológicamente, como presentaría evidencia en el tribunal. El regalo de la casa hace 5 años, el aislamiento gradual, las demandas de dinero, los 2 años de silencio, la invitación a cenar, la advertencia de Rosalie, la trampa policial que evité por poco, la conversación escuchada sobre tutela y control financiero. Gerald escuchó sin interrumpir, tomando notas con su letra precisa. Cuando terminé, se recostó y me estudió. Eso es intento de fraude como mínimo, dijo lentamente. Posiblemente conspiración, prisión falsa si hubieran logrado arrestarte con cargos falsos. Y el ángulo de la tutela. Eso es explotación calculada y premeditada. Golpeó su pluma contra su bloc de notas. Pero probarlo será desafiante. Lo sé. Por eso necesito tu experiencia.
Asintió. El regalo de la casa. Eso es interesante. En Texas, podemos desafiar transferencias hechas con intención fraudulenta. Si puedes probar que planearon explotarte desde el principio o que hubo influencia indebida, podríamos anular la transferencia por completo. Ya estaban endeudados cuando se casaron, dije. No lo sabía en ese momento, pero ahora puedo obtener esos registros. Eso ayuda a establecer el motivo. Gerald tomó más notas. ¿Qué hay del incidente reciente? ¿Alguna evidencia? El testimonio de Rousalie. Está dispuesta a declarar. La palabra de la ama de llaves contra la de ellos. Frunció el ceño. Es algo, pero necesitamos más. ¿Puedo obtener grabaciones? Legalmente, Texas es un estado de consentimiento de una parte para grabaciones. Si ella está presente durante las conversaciones y consiente en grabarlas, es admisible. Dado que técnicamente sigue siendo el propietario legal de la casa hasta que un tribunal diga lo contrario, podrías autorizarla como tu agente. Sentí que una sonrisa tiraba de mis labios. Mi primera sonrisa real en días. Eso es elegante. Esa es la ley. Gerald se inclinó hacia adelante. Richard, necesito ser claro sobre algo. Esto se pondrá feo. Ellos contraatacarán. Probablemente te acusen de acoso, de abusar de tus conexiones judiciales, de ser un viejo amargado que no puede soltar. La prensa podría involucrarse. Tu reputación podría sufrir golpes. Mi reputación, casi me reí. Gerald, intentaron que me arrestaran con cargos falsos para poder robar mi pensión y almacenarme en una instalación en algún lugar. Creo que mi reputación puede soportar una pelea legal. Punto justo. Me estudió por un largo momento. Entiendes que esto no se trata de venganza, legalmente hablando. Se trata de proteger tus derechos y hacerlos responsables por conspiración criminal. Por supuesto. Lo miré a los ojos. La venganza sería mezquina. La justicia, por otro lado, es lo que he perseguido toda mi carrera. Necesitaré un anticipo. Este tipo de caso. El dinero no es problema. He vivido modestamente 3 años. Ahorré la mayor parte de mi pensión. Quiero el mejor resultado posible dentro de los límites de la ley. Quiero que enfrenten todas las consecuencias que sus acciones han ganado. La expresión de Gerald cambió a algo que podría haber sido aprobación. Entonces construyamos un caso que haría orgullosa a tu antigua sala de tribunal. Durante las siguientes 2 semanas, me familiaricé íntimamente con la maquinaria de investigación que solo había observado desde el estrado. Gerald trajo a un analista financiero que rastreó los problemas de dinero de Brian y Kimberly como un sabueso siguiendo un rastro. La imagen que emergió era condenatoria. Kimberly había entrado a matrimonio con $87,000 en deuda. Tarjetas de crédito, préstamos personales, una sentencia de un arrendador anterior en California. Brian había estado solvente entonces, pero el gasto comenzó inmediatamente. La renovación de la cocina que yo financié había costado el doble de lo que reclamaron, la diferencia yendo a pagar las deudas de Kimberly. El préstamo del auto, los impuestos de la propiedad, todos inflados, todas excusas para extraer dinero. Luego vino el gran esquema de inversión que rechacé. Habían intentado con 3 otras fuentes: el tío de Brian, los padres de Kimberly, un socio comercial de Brian. Rechazados por todos. El patrón de rechazo sugería que no había sido su único objetivo. «Están desesperados», dijo Gerald, extendiendo los registros financieros sobre su escritorio. Entre los pagos mínimos de tarjetas de crédito, la hipoteca de la casa y los préstamos de autos, apenas se mantienen a flote. Un gasto mayor y se hundirán. Ese gasto mayor siendo mis honorarios legales para desafiar la transferencia de la casa. Exactamente. Sonrió sombríamente. La ironía es poética. Contacté a Rousalie de nuevo, esta vez con Gerald presente en altavoz para explicar la autorización de grabación. Ella aceptó inmediatamente. Tendré cuidado, prometió. Ahora confían en mí. O ella lo hace, de todos modos. La señora Kimberly habla libremente a mi alrededor, como si yo fuera un mueble. Ese es su error, dije. Las personas que tratan a los demás como muebles olvidan que los muebles tienen oídos. 3 días después, Rousalie llamó con archivos de audio. Su voz temblaba mientras explicaba lo que había capturado. Kimberly y Brian discutiendo sus planes de respaldo si de alguna manera había escapado de la trampa. La palabra que usaron fue sobrevivió, como si yo fuera un desastre que habían superado. En las grabaciones, la voz de Kimberly era cálculo gélido.
Intentaremos el ángulo de incompetencia de todos modos. Encontrar un médico comprensivo. Mostrarles los textos erráticos de tu padre. Escribiremos algunos nosotros mismos si es necesario. Los viejos olvidan cosas, ¿verdad? Solo necesitamos suficiente para meter un pie en la puerta de los procedimientos de tutela. La voz de Brian, hesitante. No sé si puedo hacer eso. Él luchará. Kimberly, cortante. Tiene 67 años y vive en un apartamento cutre. ¿Con qué va a luchar? Eres su única familia, Brian. El tribunal se pondrá de nuestro lado. Escuché esas grabaciones 3 veces, memorizando cada inflexión. La crueldad casual, el cálculo, la absoluta certeza de que ganarían. Habían olvidado algo crucial. Había pasado 35 años aprendiendo exactamente cómo funcionaba el sistema, cómo construir casos, cómo anticipar estrategias de oposición. Habían traído un cuchillo a una pelea en un tribunal. Gerald presentó los documentos iniciales un viernes por la tarde. Petición para anular la transferencia de la casa basada en inducción fraudulenta. Evidencia de explotación financiera. Solicitud de daños compensatorios. Simultáneamente, presentamos una denuncia penal ante el Departamento de Policía de Houston. Intento de fraude, conspiración para presentar cargos falsos, posible abuso a personas mayores. Mientras firmaba los documentos, sentí esa vieja emoción de un caso uniéndose. Piezas encajando en perfecta alineación legal. 40 años juzgando criminales. Ahora tendría que probar que mi propio hijo era uno. Los documentos serían entregados el lunes por la mañana. Podía imaginar sus caras cuando el notificador tocara la puerta de mi casa. Les mostraría lo que significaba sobrevivir. Si disfrutaste esta historia, por favor dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Para escuchar otra historia, haz clic en el video sugerido. Gracias por ver.